¿Te imaginas que alguien a quien confías tu salud mental se convierta en el vehículo para algo aterrador? Esto le ocurrió al Dr. Ramírez, un psiquiatra con 2 décadas de experiencia en el tratamiento de trastornos mentales. Su vida profesional dio un giro escalofriante cuando conoció a Sara Mendoza, una joven cuya aparente esquizofrenia escondía algo mucho más siniestro. En sus primeras sesiones, el Dr. Ramírez se sintió intrigado por Sara, quien hablaba de voces que la atormentaban y sombras que danzaban a su alrededor. Sin embargo, el verdadero horror comenzó cuando revisó las grabaciones de sus sesiones. Entre los murmullos de Sara, una tercera voz, gutural y susurrante, se manifestaba en latín, desdibujando la línea entre la locura y lo sobrenatural. Además, las cámaras de seguridad de su consultorio mostraban una figura oscura, casi imperceptible, que acechaba detrás de ella mientras hablaba, una presencia que nunca logró ver en el momento. Cada día, la atmósfera se iba volviendo más tensa y opresiva, hasta que, de pronto, Sara desapareció sin dejar rastro. Fue entonces cuando la realidad del Dr. Ramírez comenzó a desmoronarse. Poco después de la desaparición de Sara, el Dr. Ramírez empezó a experimentar una serie de fenómenos extraños. Al principio pensó que eran meras coincidencias o manifestaciones del estrés que le causaba la situación, pero pronto las sombras en su consultorio comenzaron a moverse incontrolablemente, como si tomaran vida propia. Por las noches, los susurros comenzaron a llenar el aire, ecos distorsionados de un lenguaje olvidado que le helaba la sangre. La sensación de ser observado se intensificó, como si cada rincón de su oficina estuviese vigilado por ojos invisibles. Durante las sesiones con otros pacientes, incluso comenzaron a notar cambios en su comportamiento, su voz se tornaba aguda y resonante, a veces respondiendo a preguntas que no eran suyas, como si alguien más tomara el control de su ser. En esos momentos, sus ojos se oscurecían, dejando solo una profundidad familiar que llenaba de terror a quienes lo observaban. El Dr. Ramírez se dio cuenta de que no estaba simplemente lidiando con un trastorno mental. Lo que había comenzado como una simple consulta transgredió los límites de la realidad, revelando una entidad oscura que había encontrado en sus pacientes un camino para manifestarse en el mundo físico. Ahora, él se había convertido en su nuevo anfitrión, y el tiempo se agotaba. A medida que la oscuridad lo envolvía, se obsesionó con descubrir la verdad detrás de la voz que había atormentado a Sara. Las grabaciones, que al principio parecían ser solo un eco de su locura, ahora se transformaron en un mapa hacia un misterio que había estado oculto durante siglos. Cada palabra en latín que lograba descifrar lo acercaba a una revelación escalofriante, creando un laberinto de secretos que lo sumergía más en la vorágine de la locura. Atrapado entre la lógica y lo incomprensible, comenzó a investigar la historia de Sara, indagando en su vida y en las circunstancias que rodeaban su tratamiento. Con cada descubrimiento, sentía que las sombras en su consultorio se volvían más densas, como si su propia búsqueda de la verdad alimentara al ente que lo acechaba. En una de sus indagaciones, encontró un viejo diario que pertenecía a un psiquiatra que había trabajado en la misma clínica hace décadas. En sus páginas, relatos sobre pacientes que experimentaron fenómenos similares resonaban con la angustia que ahora él vivía. Un paciente se convierte en un portal, decía una de las entradas. Esa revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Podía ser que Sara no solo había sido una víctima, sino que había sido elegida para algo más. Desesperado por liberarse de la influencia de la entidad, el Dr. Ramírez intentó romper el ciclo. Buscó pactos, rituales de exorcismo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a cerrar el portal que involuntariamente había abierto al permitir que aquella voz se manifestara. Pero cada intento solo parecía fortalecer el control que esta criatura tenía sobre él. Las noches se convirtieron en una danza constante con el miedo, los susurros en latín se intensificaban, llenando la habitación de una energía densa y palpable. Un día, mientras trataba de meditar, una revelación lo golpeó, la entidad se alimentaba de su miedo, de su angustia. Cada emoción negativa que sentía era como un manjar para ella. ¿Podría ser que, al confrontar su propio terror, tuviera la oportunidad de liberarse?
Comenzó a grabar sus sesiones, pero ahora en un formato diferente. Se armó de valor, enfrentando a la voz que lo atormentaba. Lo que comenzó como un acto de desesperación rápidamente se convirtió en un enfrentamiento. Las grabaciones reflejaban no solo su lucha externa, sino una batalla interna mucho más profunda. En cada sesión, sus palabras comenzaron a entrelazarse con las del ente, creando un diálogo que, aunque lleno de tensión, también revelaba fragmentos de unas verdades olvidadas. Con el paso del tiempo, la figura oscura detrás de Sara dejó de ser un misterio temido. En algunas grabaciones, el Dr. Ramírez empezó a poder discernir formas en la penumbra, figuras familiares que emergían de las sombras. Se dio cuenta de que, quizás, la entidad no era tan ajena a él después de todo. A medida que se aventuraba más en la mente de sus pacientes a través de sus grabaciones, descubría historias de sufrimiento que resonaban con su propia vida. Parecía que cada uno de ellos había estado conectado, como hilos invisibles entrelazados por la misma desesperación y dolor. Tal vez, la clave para entender esa voz oscura era conectar con el sufrimiento que había quedado atrapado en el limbo. Ahora no solo luchaba por su propia sanidad, sino por la libertad de aquellos que habían sido llevados a la locura. Se armó de valor y decidió llevar su investigación a otro nivel. Conectó con antiguos expertos en lo paranormal, personas que habían dedicado sus vidas a entender lo inexplicable. Cada encuentro era como entrar en un terreno desconocido, donde leyendas y rituales se entrelazaban con la realidad. Pronto, el Dr. Ramírez se vio inmerso en un mundo donde los límites entre la ciencia y lo sobrenatural se desdibujaban, un mundo que desafiaba todo lo que había aprendido y creído. La lucha se tornó más intensa a medida que los días transcurrían. Cada noche era una batalla, una confrontación entre la lógica del Dr. Ramírez y la oscuridad que lo envolvía. En sus momentos de mayor vulnerabilidad, se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Los ecos de los pacientes que había tratado resonaban en su mente, recordándole que su propósito siempre había sido ayudar a quienes sufrían. Pero ahora, la ayuda que ofrecía era doble. No solo quería liberarse a sí mismo, sino a todos aquellos que habían caído en la trampa de la locura. Con la determinación renovada, comenzó a organizar sesiones grupales con sus antiguos pacientes, compartiendo sus experiencias y creando un frente común. Atraería a la entidad, forzándola a enfrentar su verdadero yo. El plan era arriesgado, pero la única posibilidad de romper el ciclo de desesperación que acompañaba a sus pacientes era confrontar el horror de frente. En esas sesiones, los murmullos latinos se intensificaron y las sombras parecieron cobrar vida, creando un ambiente cargado de tensión y terror. Sin embargo, en medio de la vorágine, una noche, mientras se preparaba para su sesión más atrevida, el Dr. Ramírez escuchó un susurro que heló su sangre. La voz de Sara se escuchó clara y distinta, pidiéndole que se detuviera. «No entiendes lo que estás haciendo», decía la voz. En ese instante, se dio cuenta de que el camino que había elegido podía llevarlo a consecuencias inimaginables. En su intento de salvar a sus pacientes, se enfrentaba a riesgos mortales. Sin embargo, el deseo de ayudar y salvarse a sí mismo era más fuerte que el miedo. Al final de la noche, mientras se preparaba para enfrentarse al horror que había acechado su vida, sintió que había llegado el momento de deshacer el nudo que lo ataba al mal. Pero lo que encontró en las sombras fue algo que nunca hubiera imaginado, un eco de lo que alguna vez fue su vida. El Dr. Ramírez nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. Aunque logró romper el vínculo que lo unía a la entidad oscura, las cicatrices de su experiencia lo acompañarían para siempre. Las grabaciones que dejó detrás no solo capturaron su lucha personal, sino que se transformaron en un recordatorio de que lo desconocido siempre está al acecho. Ahora, con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, en su consultorio permanecen las grabaciones que siempre deberían haber estado allí, un testimonio de que lo paranormal no siempre se traduce en locura. A través de su historia, y de las de sus pacientes, nos recuerda que el verdadero terror a menudo habita en los rincones más oscuros de nuestra mente y que a veces, enfrentarlo puede ser la única manera de encontrar la paz.
Si te has quedado hasta el final y deseas descubrir más historias que nos envuelven en el misterio y el terror, no olvides seguir el canal, dejar tu like y compartir en los comentarios qué te ha parecido esta inquietante historia. Cada susurro, cada sombra, nos acerca un poco más a la verdad oculta. ¿Te atreverías a seguir explorando?